Buenas tardes y bienvenidos a quienes nos acompañan en este momento y un saludo y un agradecimiento a quienes después nos ven y escuchan en forma diferente. Hoy transitamos el último encuentro de este mes del hispanismo, de este largo mes del hispanismo, que desde la Asociación Argentina de Hispanistas hemos organizado este ciclo de encuentros académicos. Durante los 7 encuentros que hemos tenido, hemos disfrutado de las voces de investigadores, docentes investigadores, desde distintas perspectivas, ángulos, presentando las problemáticas, las líneas de investigación del hispanismo actual. Los últimos encuentros los hemos dedicado a la presentación de los trabajos de investigación, ¿no?, a las producciones académicas, y hoy contamos con una de ellas, con la producción del último trabajo, o tal vez con una indiscreción de decir que es el anteúltimo trabajo, o está ahí saliendo del horno o ya salidito un último trabajo que será motivo en otro encuentro y en otro momento. El doctor Juan Diego Vila, eh, siempre tan ameno, siempre tan predispuesto para nosotros. Diego, para los que somos más cercanos, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, y hoy nos comentará, acompañado de la presentadora María González Brits, de la Universidad del Uruguay. Hablarán de su trabajo Furores Impresos, la saga de las primeras lecturas del Quijote, y lo pongo aquí en pantalla, no sé si se ve, es un gusto y un placer este libro. Gracias, Diego, siempre por tu participación, predisposición, por el tiempo que dedicas y nos dedicas a todos. Gracias a la presentadora María de los Ángeles también por tu tiempo, por tus ganas, por tu colaboración de estar aquí. Y antes de ceder la palabra a los protagonistas de este encuentro, recordarles nuestra modalidad de trabajo, que ha sido en los primeros minutos una presentación y diálogo sobre la obra que vamos a tratar el día de hoy. Y a continuación, quienes deseen, con toda libertad y gusto, la pregunta, el comentario, el saludo que quieran manifestar, ¿no? Y por último, recordarles que siempre colocamos ahí el, el link en donde anotarse, generar la asistencia a aquellas que necesiten sus certificados, y quienes no, también lo hagan. Nos sirve a nosotros como un listado para un listado posible para nuestras próximas actividades ya en el 2025, ¿no? Manifestar ya por último un agradecimiento a todos aquellos que han participado, ¿no?, en estos encuentros, y que los comprometemos, por supuesto, para el 2025. Y sin más, cedo la palabra a María de los Ángeles y quedamos atentos. Gracias, gracias por vuestra participación. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Diego en particular por ponerme en contacto con este ciclo y por la posibilidad de verlos a todos, a la asociación también, que a pesar de no ser argentina, hace muchos años que soy socia de la Asociación Argentina de Hispanistas, y bueno, la oportunidad también de acercarles este libro. Todos los que están acá saben lo difícil que es comentar un libro de Diego, porque su prosa es difícil, su investigación es compleja, pero entonces voy a hacer lo que esté a mi alcance, un poco también ayudado por todos ustedes después. El título del libro ya lo vieron, la edición es de Pigmalión de Madrid, Furores Impresos, la saga de las primeras lecturas del Quijote. Es la primera cuestión, digamos, que me parece interpelante del libro y me pareció importante y digna de compartir con ustedes. Es algo que provoca en nosotros como lectores, o sea, como nos interpela como lectores. Y ese desencadenamiento de furores impresos en estas épocas nuestras, ¿no?, de cambios vertiginosos en las formas de leer,
y de consumir ficciones. Porque sabemos que hay muchos paralelismos entre la generalización del impreso en la época de Cervantes y la multiplicación de la información en nuestra era de Internet. Una de las diferencias importantes a prestar atención en este contraste es la velocidad con que los fenómenos alcanzan hoy a amplias mayorías de la población. Porque hay un señalamiento especial de Diego que llamó mi atención en este libro, y es que en el mundo por el que circulan Don Quijote y Sancho, el contacto con el libro impreso, que podríamos pensar en una primera lectura, es decir, la posesión y lectura individual y silenciosa del libro, no estaba tan generalizada como creeríamos. Que son pocos los que leen efectivamente libros dentro del libro, aunque muchos los mencionen y estén impregnados de sus efectos. Algo como para pensar también me parece el presente, ¿no? Pero en las dos épocas, tanto en la de Cervantes como en la nuestra, hay un indudable salto cuantitativo de la reproducción, que implica además la transformación en los soportes de lectura, de las prácticas sociales e individuales de la lectura, y también en las dos épocas, y esto es algo crucial en el libro, se ve afectado el estatuto de verdad y se profundiza un debate muy antiguo, que también hoy está, digamos, en la agenda, acerca de la distinguibilidad entre lo que llamamos ficción y lo que consensuamos como realidad. Entonces, inicio un poco la presentación poniendo foco en estos aspectos para dejar planteada una pregunta que podemos retomar después de cómo llegamos a nuestros objetos de estudio, de qué tanto esto que nos está pasando puede producir un libro, por ejemplo, una investigación, por qué cambiamos a lo largo de nuestra vida académica, personal y profesional de temas, cómo vamos cambiando de temas también. Y también me parece interesante plantear para este público la necesidad, reafirmar la necesidad de releer los grandes textos, no sé si usar la palabra clásico, los grandes autores, ¿no? Aquellos que no se agotan en una lectura plana y obvia, ¿no? La importancia de releerlos, digamos, como eh, en cada generación y en cada coordenada histórica de nuevo, ¿no? Porque sabemos que un buen texto es aquel que despliega infinitas o casi infinitas perspectivas de lectura, ¿no? De modo que leeremos el Quijote de Juan Diego Vila y a través de él el de cada uno de nosotros al leer este libro, ¿no? Una primera cosa que me pareció interesante para plantearles a ustedes es el título, ¿no? O sea, cómo destella el título dentro del libro y para nosotros lectores. Porque el término saga, por ejemplo, me pareció que era interesante, por un lado, porque Furores Impresos explora a fondo el hecho de que el Quijote de 1615 contiene los problemas tanto de la bifurcación como de las formas de legitimación de una saga, y cómo estos problemas afectan a los personajes que son lectores de la o las novelas anteriores, tanto la de 1605 de Cervantes como la de 1614 de Avellaneda. Pero observa además la desestabilización y recelo que eso produce en el personaje de Don Quijote, que un caso diferente será Sancho, pero Diego observa que Don Quijote sufre en este segundo o tercer relato, y usando sus categorías, un violento proceso de aculturación, dice Diego. Pierde su historia, los libros que han desaparecido, otros escriben sobre él y publican unas historias que están fuera de su control y conocimiento también. Entonces, eso genera un personaje conmovido, afectado, ¿no? Además de esto, se da la materialización efectiva y siniestra de la sospecha paranoica que está desde el origen del personaje, de la transformación del personaje. Esa certeza de ser vigilado, como dice Diego, por un narrador particular que tiene ahora en la segunda parte, y controlado por dispositivos que persiguen el disciplinamiento, ese control escópico del que habla Diego, del individuo, que es análogo en el libro de lo que podía estar pasando en la época con las nuevas dinámicas sociales y con la Inquisición y todos los brazos del Estado que estaban atentos al control, digamos, ¿no? Bueno, Juan Diego lo viene trabajando hace años, pero lo calibra muy,
específicamente en este libro, la importancia de las secuencias que se desarrollan en torno a los duques y al palacio ducal como nucleares para el Quijote de 1615. Y lo que hace es ofrecer un tramo concentrado para leerlo críticamente, este Quijote de 1615, en relación con sus predecesores, podríamos decir, y lo hace de manera sistemática y calando muy en profundidad en personajes y pasajes de este libro. ¿Mm? En ese sentido, bueno, lo de saga viene por ahí, pero también me pareció que hay otra posibilidad de tomar el término saga o el concepto de saga como una comunidad o red de filiaciones que implican una genealogía común, pero incluso posterior a las derivas contemporáneas de Cervantes. Darle un sentido que llegue hasta nosotros, ¿no? Como lectores. Esas primeras lecturas que despiertan furores podrían ser las renovadas primeras lecturas de cada lector de cada época. Y en esto incluyo también las lecturas críticas, ¿no? El formato de lectura. En ese sentido, Diego, en el prólogo, apunta a una arqueología de su camino lector que me pareció digno de recordarles a ustedes, porque él habla de sus inicios como lector ingenuo, con toda su virginidad a cuestas, como dijera Cervantes, llega a las aulas de la facultad, a las clases de Alicia Parodi, y cómo el impacto de las primeras sensaciones, dice él, lo acompañan hasta el día de hoy, de esa primera lectura, y también lo increíble y confirmado para todos nosotros que las nuevas lecturas pueden ser realmente aportarnos cosas diferentes, ¿no? Y todo lo que los años y la maduración, dice, la frecuentación recurrente, aportan a nuestros Quijotes, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, también pensé en otros y otras que fueron así como la voz de Alicia puede estar, porque uno a veces también recuerda las lecturas hasta en la voz de sus profesores o en el tono de sus profesores. Que otros hayan también, se han iniciado a su vez con las propias clases y enfoques del propio Diego, que él propone al inicio este objetivo de que esas páginas contagien parte del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo lector. ¿No? A su vez, las lecturas y las clases de Diego han dado lugar a escritos, a libros, artículos, hoy por hoy también a reproducción en soportes digitales, no materiales, pero que siguen incidiendo en viejos y nuevos lectores, podríamos decir, ¿no? Eso por el lado de la saga. Por el lado del furor, me pareció también interesante pensar en ese término con tanto prestigio, ¿no? Platónico y tan vinculado con la manía, con el que no es siempre discernible, ¿no? Con el entusiasmo. Bueno, y ahí, guiada por el método, y busqué en Covarrubias también que decía sobre furor y sobre furor y sobre furia, ¿no? Furia dice lo que hacemos, con el ímpetu con que hacemos arrebatadamente alguna cosa. Y furor dice locura, bueno, para nosotros puede ser obvio. Dice otras veces es una ira colérica con furia que se pasa presto, no pensemos en las furias en los ataques furiosos de Cardenio, por ejemplo, que también está loco. Y furor poético, dice Covarrubias, es un arrebatamiento del poeta cuando está con vena y su imaginación se levanta de punto. Y el ejemplo que anota es furor divino el que fingían agitar a las pitonisas y sacerdotisas del dios Apolo, siendo el demonio el que se apoderaba de ellas. Entonces, bueno, por un lado la furia y la locura recorren el Quijote, eso, los furiosos antecedentes, los furiosos accidentes de Cardenio, recordamos, el Orlando Furioso como modelo, que nos recuerda también siempre que la lectura, además de ser desencadenada por los libros de caballería, puede ser también una imitación literaria, ¿no? Entonces, una saga también, una saga en la que también se incluye el Orlando Furioso. Pero bueno, para nosotros podríamos pensar el furor como arrebato de inspiración, como entusiasmo, que los dos tienen esa huella religiosa, ¿no?
y me quedo para recomendar el libro con la idea de entusiasmo como algo que se contagia y se traspasa, como la enseñanza. Lo mismo ocurre con, en este caso, bueno, la lectura crítica en formato libro, ¿no? Y por otra parte, también me pareció divertido conectar esto del furor fingido del que habla Covarrubias como posesión diabólica con un segmento que analiza fantásticamente Diego, que es la resurrección de Altisidora, cuando plantea que solo algunos diablos podrían ser lectores de El Quijote de Avellaneda, ¿no? Como esas claves que están dentro del libro. Por otra parte, y en definitiva, el asunto de los modos y las consecuencias de leer es como el tema central o el principal asunto del libro. Y un cauce que las lecturas de Diego fueron hallando o produciendo se da en la tesis de que hay un modo mujeril de leer, ¿no? Un modo de leer como mujer, como mujeres, que se infiere de los manuales de educación femenina y de otros juicios de la época sobre los peligros, y en especial los efectos y en especial los peligros de la ley. Entonces, lo que hace el estudio de Diego es ir cotejando las inferencias y recomendaciones de los moralistas y censores con las interpretaciones que en el Quijote hacen los personajes sobre lo que leen, observando las transformaciones que la lectura produce en esto y hasta las críticas y teorizaciones que los personajes expresan sobre su modo y efectos de leer. Entonces, él usa todo esto como una categoría muy útil para sacar conclusiones de interés. Esto de leer como una mujer, ¿no? En el sobreentendido de que las mujeres leen de un modo enfurecido y apasionado, dice Diego, recoge de esta estigmatización que recogían los discursos de la época, producido, por supuesto, por varones. La creencia que en las mujeres la ficción suspendía las lógicas del mundo cotidiano, ya que las lectoras quedaban atrapadas por esa potencia de la ficción, dice, por el goce inaudito y de lo inaudito, que podía derivar en transformaciones, y eso daba también al libro un enorme poder. Además de esto, también me pareció, por supuesto, importante que Diego se pregunte también por qué Don Quijote, que es un varón y en edad provecta, perdón, bueno, Alonso Quijano primero, ¿no? Un hombre supuestamente confiable, ¿por qué Alonso Quijano lee, sin embargo, con una ingenuidad crédula que podríamos esperar en una jovencita, una doncella inexperta en distinciones, digamos, ¿no? Sin embargo, Alonso Quijano no distingue, cayendo en confusiones entre los códigos morales y las pautas conductuales, digamos, y desconociendo las relaciones causa-consecuencia que rigen la vida y los libros. Don Quijote lee como una mujer y no es el único varón que lo hace en el libro, ¿no? En el Quijote. Entonces, la otra conclusión simétrica que me parece también importante a destacar es que son más bien las mujeres, la conclusión que llega Diego, que va llegando, y no los hombres, las que en la ficción cervantina cuentan, dice, qué sienten cuando leen, qué esperan de los textos y qué les producen los textos. Desde esta perspectiva, por ejemplo, un personaje muy trabajado es la duquesa, que se revela como un espejo invertido de Don Quijote, como negadora de las presunciones de los manuales de educación femenina, porque se permite gozar de la ficción, producirla, intervenirla, porque ella es una gran tracista, una gran interventora, sin que esto implique una transformación de su propia vida. O sea, ella, su vida continúa estable y asentada, no es tocada en ese aspecto, ¿no? Igual que Alonso Quijano pasa del consumo a la producción de ficciones, pero nunca cae en la confusión que arrastra a la locura Quijano. Podríamos preguntarnos, se pregunta, de hecho, el libro explora qué hay de Doña Rodríguez, su dueña dolorida, qué hay de Altisidora, porque son algunos de los casos en los que el libro ahonda y explora exhaustivamente. Además de tejer redes entre episodios y personajes de 1605 y 1615, en todas las posibilidades de gestación de ficción, de desdoblamiento y transformación, y todas las libertades que hay también en estas transformaciones. Por ejemplo, les planteo algunos que son, bueno, los más productivos, los más interesantes, o
o que resultan evidentes después del análisis, como el de Dorotea Nicomicona con Doña Rodríguez Dueña Dolorida, o la productividad de releer en diálogo las duplas Fernando Dorotea de 1605 con Antonomasia Don Clavijo de 1615, por ejemplo, ¿no? Eh, la aventura de Don Quijote con Doña Rodríguez y la resolución a que da lugar con el lacayo Tosilos, que es fantástico todo ese análisis, ¿no? Se presta para una distinción muy interesante que me dejó pensando también para preguntar un poco más, para que quizá Diego quisiera explorar un poco más, que es la distinción entre consumo del libro y consumos populares del arte, de la literatura y de las ficciones en el Quijote. Que en realidad Diego trabaja a partir de ese episodio, o lo sugiere a partir de ese episodio, ¿no? Por otra parte, estos episodios tan, mm, digamos, con tantos pliegues, como la conversación a solas de la duquesa con Sancho, ¿no? Diego dice, el sordo combate del capítulo 33, son tomadas para manifestar las relaciones fundamentales de 1615 entre lectura y pacto de lectura, ¿no? Y la cuestión base de si leer implica o no siempre una cuestión de fe, por ejemplo, ¿no? La duquesa, con sus preguntas, va desarrollando una serie de reflexiones y teorías sobre los efectos de la lectura. Y es notable en ese sentido, me pareció fantástico la advertencia que hace Diego del doble sentido que registra Covarrubias para el término escrúpulo y todo lo que logra sacar de esa, digamos, de esa ambivalencia, ¿no? En la pregunta que da comienzo al interrogatorio de la condesa a Sancho, que es un asedio intenso y directo, ¿no? Porque escrúpulo está registrado en Covarrubias como reparo, objeción, en el sentido que lo conocemos, pero también como medida ínfima de los boticarios para calcular los venenos. Todo lo cual induce a pensar en el venenillo que se le ha metido a la duquesa, la ficción, y que alimenta las ganas de hostigar al criado y poner a prueba los límites del engaño ficcional. Y también los venenillos que ella a su vez susurra a modo de provocación, digamos, y que da lugar a las muy diversas formas de la desconfianza, porque también es un sentimiento que permea todos estos capítulos, ¿no? La desconfianza que se va abriendo paso. Y un par de cosas más quería destacar como delicadezas de este libro para que lo lean con atención, por lo menos en los aspectos que a mí me han gustado. Uno, por ejemplo, es la forma en que replantea el problema de la supuesta identificación de Avellaneda, problema complejo, ¿no? Y cómo de algún modo se ha planteado la crítica de Cervantes al apócrifo. Y en este caso, en el caso particular de este libro, el énfasis no está puesto tanto en la crítica a una persona, que ha sido, digamos, lo más habitual, ya que todavía quedarían dudas, como observa Diego, de que Cervantes realmente supiera quién se escondía tras la firma. Bueno, también aprovecho este comentario para decir que me pareció notable la forma en que Diego desmitifica esa construcción de un Cervantes que todo lo supo, ¿no? Porque sí, supo quién era Avellaneda, pero supo también todo lo demás, y Diego como se burla un poco de esa omnipotencia que le atribuimos al autor imaginario que construimos, ¿no? Todo lo previó, todos los sentidos posibles que la posteridad le dio, incluso nos previó a nosotros, que de algún modo intentaríamos adivinarlo según esa presunción, ¿no? En este caso, Diego no se acerca al apócrifo de esa manera. Él ve la burla del apócrifo no tanto como la crítica a una persona, sino un modo de leer, al modo de leer que pone de manifiesto, que sería una lectura que no se discrimina como ficción, sino que está pegada a la realidad. ¿Mm? Y el punto de vista se va ampliando a través de las sugerencias que se esconden o que se encuentran en los dos lectores del apócrifo que aparecen en 1615, don Jerónimo y don Juan. También me parecieron unas perlitas dignas de prestarle atención. En el primero, Diego encuentra a San Jerónimo, encriptado, doctor de la iglesia, que enmienda el libro sagrado, expurga los errores para entregar un libro santo y perfecto, dice Diego.
Entonces, ahí hay todo un excurso que me pareció fantástico y también del que aprendí mucho, que es a partir de la significación de San Jerónimo, unas consideraciones sobre el valor de la imagen pictórica y la preeminencia de la imagen pictórica sobre el libro, que le permite relacionar a Cervantes con las corrientes biblioclásticas contemporáneas a su época, que realmente también me conmovió, digamos, como posibilidad, ¿no? Y el otro viajero que lee el libro, así como San Jerónimo, como Jerónimo sería San Jerónimo, el otro viajero sería figuración de San Juan Evangelista, el supuesto autor del Apocalipsis, como texto que promete, que da esperanza al triunfo de la humanidad sobre el mal. Si pensamos en ese derribo que querría hacer Cervantes del mal libro, de la mala lectura digamos, del libro equivocado, podríamos decir, ¿no? A su vez, lo paré cerrando porque tampoco quiero aburrirlos, eh, pero me pareció también interesante la reconsideración sobre la variante lingüística aragonesa de Avellaneda, de la que tanto se ha hablado también, reconsiderándolo desde una clave política en la vinculación que hace Diego de esa referencia al tono aragonés, digamos, a la variante aragonesa, con las opiniones de Don Quijote sobre la traducción, especialmente sobre la traducción en lenguas romances. Lo que sirve para concluir, digamos, o postular la concepción de una unidad nacionalista detrás de estas ideas en una sola lengua, en este caso, bueno, la lengua, el español y el castellano, que representa la identidad a la que Cervantes reputa como mejor o como superior. Sería una hipótesis, digamos, que merece consideración, ¿no? Y que también moviliza, interpela, ¿no? Como para conversarlo. Por último, me gustaría señalar el hallazgo, que me pareció también formidable, de la relectura de los cuentos de locos con perro o de locos y perros que abren el Quijote de 1615, en vínculo con un pasaje en Guzmán de Alfarache como precedente, ¿no? Que usa una anécdota semejante para reivindicar un linaje de autoría y desacreditar falsas continuaciones. Me pareció muy pertinente, muy encajado, digamos, y creo que tiene que ser el producto de largas y atentas lecturas, ya que también Diego ha trabajado mucho el Guzmán, entonces me parece que solo de esa manera, con ese amor, digamos, por los libros y esas formas de leerlas, se pueden llegar a como estas familiaridades, a estas conclusiones o a estas hipótesis, ¿no? Con todo esto, espero dejarlos con ganas de leer sin prisa y con atención a los detalles de este libro que podríamos decir aumenta el mundo cervantino y nos interpela, me parece, a nuestros mundos personales en todas las dimensiones, en la íntima, en la cultural, en la social y en la profesional también. Bueno, por acá dejo y tengo unas preguntas, pero no sé cómo es la dinámica habitual, así que me remito a esperar. Bueno, mientras aclaran, antes que nada, bueno, muchísimas gracias. Es un motivo de gran alegría y mucha felicidad reencontrarse con una lectora que eh, se ha sentido conmovida o interpelada por el texto, ¿no? No es, uno no siente que sea un simple acto burocrático de oficiar la presentación, sino que encuentro a alguien que disfrutó el libro. Y para mí eso es importante. Eh, Como es importante siempre en cada escena de enseñanza, pensar que lo más importante no es que sepan, sino que gusten de la literatura, que les atraiga, que eh, haya un motor interno que les diga todo el tiempo, quiero más, ¿no? Quiero esto, me gusta esto, ¿no? Pero bueno, los organizadores dirán si quieren que hablemos nosotros primero, si quieren hacer preguntas. Estamos abiertos a lo que nos digan.
Sí, muchas gracias. Me- No, la dinámica es que primero hace las preguntas, en este La caso María, presentadora. la presentadora, y después se abren preguntas para el resto. Perfecto. Bueno, fantástico. No, yo cuando no miro la cámara porque estoy mirando, estoy con el celular y la computadora para usar el chat. Bueno, armé una pregunta como para Diego, ¿no? O sea, un texto largo, digo, y lo voy a poner en el chat porque así lo voy leyendo mientras ustedes también pueden seguirme. A ver si logro este, colocarlo en el chat. Porque bueno, en definitiva, me basé en una cita de la página 239 en la que encuentro como un programa implícito y auspicioso, así como, algo así como una base habilitante para preguntar y en la cual pararme. Ahí está la cita. Lo, lo propio, dice Diego, de la semiosis cervantina es, contrariamente a lo que muchos críticos pretenden, la apertura y pluralidad de significados concurrentes, no siempre coincidentes o análogamente operativos, por cuanto lo que prima es ante todo el principio de la indeterminación reglada por la aleatoria cooperación lectora. Pienso que ahí hay todo un programa, ¿no? Esto sumado a lo que les decía, de la idea que me gustó de identificar a un Cervantes que todo lo supo y pudo prever todas las lecturas. A mí me costó digerirlo porque también tengo a Cervantes muy idealizado, le decía a Diego, y descartamos esa ilusión de encontrar el sentido último y de cada detalle de alguna clave que quiso esconder Cervantes, ¿no? O sea, si esa no sería nuestro objetivo porque es un objetivo ilusorio. ¿Qué buscamos en el texto cervantino? Una lectura, una crítica, una interpretación. Digo, pensando en nuestro oficio, ¿no? Tan interpelados hoy por hoy. Y sobre todo, cómo proceder para hacer una lectura novedosa, plausible y no abusiva, que también lo vemos, ¿no? También es un riesgo. ¿Qué herramientas son válidas y útiles? ¿Cuál es el momento o los momentos en que entra la creatividad propia en el proceso de lectura crítica? Sabemos que es importante. Por ahí te dejo para que hables. Bueno, a ver, lo primero, o sea, esto es un tema que, o sea, que sería característico de la semiosis cervantina, o sea, eh, respecto de Cervantes, una de las características es que siempre se ha insistido obsesivamente con esta cuestión de Cervantes quiso esto, Cervantes piensa aquello. En tanto, prócer literario, eh, sobre todo la Academia Española, siempre estuvo como muy obsesionada por tener perfectamente claro que, cuáles son las opiniones de Cervantes sobre los temas más variados, ¿no? Eh, Esto además, según mi experiencia de lectura, y bueno, uno es hijo de los maestros que ha tenido, ¿no? Nosotros fuimos formados en la UBA con una tradición de lo que se llama lectura próxima o close reading, ¿no? De que los sentidos en todo caso siempre se tienen que pensar o resolver eh, digamos, en el texto, en la frase cervantina, y ahí vemos que, y veíamos siempre, siguiendo el magisterio de Alicia, que un montón de certezas, un montón de señalamientos de ciertas lecturas supuestamente prestigiadas, no se sostienen, ¿no? Esta idea de Cervantes piensa tal cosa, Cervantes dice esto, bueno, no, donde eh, además hay detrás del cervantismo una tradición de fusionemos todo, ¿no? Todo lo que nos gusta del texto es Cervantes, el que lo dice, todo lo que nos parece que no sería correcto, no, bueno, ahí no. Bueno, entonces, eh, siempre insistimos cuando trabajamos en la universidad en esta idea de que hay que mirar la enunciación, cómo está planteado, todo este juego infinito y por momentos eh,
que puede confundir en una primera aproximación de quién dice qué cosa, quién, dónde, cómo, cuándo. eh, y en ese sentido creo que, bueno, si uno en algún momento tiene que pensar el pasaje, la oración, digamos, para pensar el contexto mínimo o el capítulo entero, una obra, uno siempre se juega por algo, ¿no? Pero esa parte con la cual uno contribuye siempre es aleatorio. Y creo que apostar por ser un fiel escucha del texto eh, con un ejercicio de lectura igualmente respetuoso y a la altura de lo que propone la narración cervantina, es lo que permite que se haya ido construyendo siglo tras siglo este estatus de obra eterna, ¿no? No porque sea eterna, sino porque en realidad uno le ofrece la condición de estar inhabitada por nuevas e incesantes y renovadas lecturas, porque es aleatoria esa cooperación, ¿no? Eh, lo que uno a veces lee también depende de cómo lee uno, de cuáles son sus intereses, de qué es lo que está pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que además para mí lo esencial, ¿no? Muchas veces en los seminarios decimos que lo que más nos importa no es lo que dice la crítica, porque la crítica, quizás muchísima crítica, cuando damos los seminarios con Julia, ya la hemos leído y muchísima es aburridísima. Incluso muchas de ellas ni siquiera merecería que uno las vuelva a releer 2 o 3 veces porque las tenés que enseñar. A los otros lo que nos renueva el entusiasmo es cómo las nuevas generaciones constantemente leen. Lo único que yo no tengo es la lectura, es lo único del otro, es lo único que es intransferible, inenajenable, inapropiable. Entonces, lo más difícil quizás para nosotros es enseñar el entusiasmo lector, pero un entusiasmo lector activo, ¿no? No como si fuésemos un sistema, un programa de procesamiento digital de textos, ¿no? Sino una lectura reflexiva, pensando, ¿no? Incluso nosotros exacerbamos esta idea de que la verdadera lectura que importa es aquella que se anima a tomar el riesgo. Eh, Mucho de nuestras, digamos, experiencias de ir a congresos, por ejemplo, con Alicia, durante años era como un clásico, ¿no? En los congresos locales, que siempre compartía mesa con Alicia Parodi, ¿no? Y Alicia Parodi, eh, que es mi maestra en Cervantes y a quien yo sigo leyendo y le sigo mandando mis trabajos y seguimos discutiendo, durante un montón de tiempo tuvo que lidiar con esta cosa de que era algo así como la loca del cervantismo, ¿no? Porque tiene una escritura ansiosa, ella va directamente al punto. eh, yo siempre soy más inseguro, entonces trato de argumentar todo movimiento que hago. Y todo el tiempo me decían, la verdad que son tan distintos. Ay, bueno, pero sí. Y yo creo que una de las cosas que yo siempre le voy a agradecer es que ella me haya transmitido, eh, digamos, como esa pasión por el riesgo. A veces mis lecturas, hay trabajos o cosas que yo digo, si pienso en el momento en que empecé a escribirlo, digo, era medio improponible, ¿no? Pero uno a veces tiene que dejarse guiar por esa intuición de decir, quiero ver qué sale de esta indagación del texto, de este modo de reflexionar tal secuencia. Eh, a mí los trabajos que más me divierten, escribir y pensar, no son los que yo tengo resueltos. Son en realidad
las zonas que me suscitan curiosidad, que son situaciones totalmente distintas, ¿no? Yo puedo pensar mucho el texto hasta el momento en que me decido empezar a escribir, eh, pero siempre es desde la curiosidad, no desde la seguridad previa, ¿no? Pero bueno, Me parece, no, está eh, bárbaro. Pensaba en el punto del estudiante o del alumno y, y también me pregunto, bueno, pero habrá un método, o sea, pero ¿cuál es el método? Mm, a ver, si yo tuviese que relevar qué características, qué tocs tengo de abordaje literario, ¿no? Bueno, el primer toque es que, bueno, hablando siempre de Cervantes, ¿no? Del Quijote básicamente, pero también de otras obras cervantinas, ¿no? Que es lo que más he trabajado. Lo primero es que eh, a mí me molesta mucho trabajar lo que todos trabajaron. Hay como cierta propensión en la tradición crítica a que todo cervantista que se precie de tal tiene que tener su ensayo o su artículo sobre los que serían los highlights que la crítica construyó como los momentos destacados del texto. Entonces, todos opinan sobre Marcelo y Grisóstomo, todos van a trabajar, qué sé yo, el Capitán Cautivo, todos van a hacer la aventura de los molinos de viento o la cueva de Montesinos, ¿no? Y a mí esta idea de que lo realmente interesante es opinar sobre lo que todos los otros han opinado, un poco me aburre. Un poco me aburre y además yo siento que me coloca en una situación compleja que es cómo resolver y homogeneizar para dar paso a lo que sería mi propia escritura, eh, tradiciones críticas que a veces en el caso cervantino tenés que dar cuenta de épocas de 4 siglos, ¿no? O sea, no es una obra escrita en 1990 donde vos decís, tenés la comodidad en todo caso de poder descontextualizar mucho los modos de lectura de los otros críticos, ¿no? Hay pasajes que para mi gusto, se habían vuelto indigeribles. Indigeribles sobre todo por el peso de las tradiciones críticas que se habían ido eh, empastando uno sobre otro. Por ejemplo, eh, hubo un momento donde les había dado todo el mundo el furor de las cuestiones narratológicas de enunciación en el Quijote, y uno iba a los congresos de especialidad y había comisiones enteras dedicadas a filólogos españoles neuróticos peleándose por si contaban 6 narradores o 7, y si el ujú. hetero homo intradiegético y vos aquella más, bueno, era un plomo, porque eso en realidad no está leyendo el texto. Entonces mi primer toque es siempre ir a lo que quizás la gente piense que es más complejo, que es las zonas que no tienen bibliografía, porque la producción bibliográfica cervantina es como un tsunami, pero los tsunamis no arrasan por todo el mundo por igual, es por zonas, ¿no? Entonces, hay zonas que parecen, digamos, realmente que han quedado sepultadas bajo kilos y kilos de bibliografía, y el capítulo siguiente vos decís nada, ¿no? Cervantes y el Quijote en particular tienen el beneficio de que hay instrumentos incluso para confirmar todo esto que digo, ¿no? Bibliografías analíticas por capítulos, bueno, ¿por qué todos enloquecieron, por ejemplo, con los molinos de viento y nadie analizó, por ejemplo, los batanes? Entonces vos después, ¿eso que produce? Eso impacta también en los modos de enseñar, porque entonces vos después pensás que lo que tenés que enseñar es eso. Entonces, yo en las zonas con menos peso crítico me siento más cómodo, porque me siento
menos coaccionado o determinado por el peso de las tradiciones, que no quiere decir que después no las integre, porque muchos de estos lugares que digo son los highlights, de tanto trabajar Cervantes, después yo también incurrí en ellos, pero para mí lo importante fue ir armando un camino de lectura en el cual en el Quijote o en las obras cervantinas todo es interesante. No simplemente tales partes, ¿no? No es que simplemente la aventura de los galeotes sigue vigente o actual para... No, hay muchas otras cosas que son muy interesantes pensar. Lo que pasa es que en el sistema, digamos, mercantil en el cual estamos metidos todos los docentes e investigadores que te exigen producción, todo el tiempo, eh, ir por donde no hay es mucho más costoso, porque los lugares socorridos te permiten hacer más fácilmente refritos o falsas polémicas o detalles, ¿no? En una época había surgido el modelo de titulación de una nota, un detalle a, Mm. o de nuevo sobre. Bueno, a mí en general me interesa pensar, sería mi primer toque, ¿no? Yo siempre creo que Cervantes tiene algo que pensar, suscita algo que pensar en mí, ¿no? Eh, después, eh, otra cosa que para mí es sumamente importante, quizás porque yo siempre tuve eh, una inseguridad sobre la propia formación, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar en la facultad en un momento en que era algo así como un concurso de pavos reales, ¿no? Todos que se peleaban constantemente por demostrar que eran los más talentosos, los más inteligentes, no voy a dar nombres, y a mí en realidad esa idea de competir con colegas de otras cátedras o polemizar, quizás también por la distancia de 4 siglos del propio campo cultural, nunca me pareció muy seductora ni muy atractiva. Y yo me conformé muy rápidamente con la idea de que, bueno, a mí no me importa ser el mejor. En todo caso, lo que me importaba era ser un buen profesor, ¿no? Porque a mí me gusta dar clase, ¿no? A mí me gustaba pensar la cuestión de dar clase. Y algo que yo reconozco que impactó en mí tanto mm, ciertas enseñanzas de Isaías Lerner, como también de Josefina Ludmer, ¿no? Porque los dos decían que en las interpretaciones lo que contaba era la palabra que estaba en juego, ¿no? Y que siempre había que partir de ahí. Entonces, a mí una de las cosas que me divierte, ese es otro toque, es, por ejemplo, el relevo exhaustivo de evidencias léxicas, ¿no? Entonces, de repente, si alguien dice, el Quijote es un texto nacionalista, bueno, a ver, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces y en qué contextos se usa y se alaba la categoría de español, por ejemplo? Bueno, vos pasás esa afirmación por esa evidencia léxica y te das cuenta que solamente se usa 2 veces, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, todo adquieren, como desde el texto, para mí siempre adquiría perspectivas distintas. Y muchas veces este mismo recorrido a mí me habilitó, digamos, descubrimientos o temas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me habían propuesto ir a dar una plenaria en un congreso que trabajaba el tema de la memoria y todo eso. Yo dije, la memoria es como algo socorrido. Yo digo, vamos a ver el olvido. Entonces me puse a inventariar y a ver cómo trabajaba el texto, la noción de olvido, ¿no? Y de repente esa evidencia léxica a mí me dio nuevas perspectivas de investigación, ¿no? Problemáticas que quizás eh,
a las cuales yo no había sido sensible, no había estado muy interesado antes, pero que a posteriori de lo que el texto decía y de esa empresa de como que pensar el texto también es un trabajo. Tiene que haber trabajo, tiene que haber eh, reflexión, horas de mirar, de releer, de volver, de compulsar esto con aquello, de pensar, y también porque eso muchas veces a mí me habilitaba eh, lecturas, digamos, teóricas o de problemáticas culturales a las que quizás no habría llegado nunca, porque enseñamos siglo de oro, ¿no? Y sin embargo, eso me, me renovaba el modo de leer, ¿no? De pensar, de reconsiderar el texto, ¿no? Eh, Creo que esos son como, digamos, los tocs registrados, ¿no? Las marcas, y por eso mismo, para mí también es muy importante, por esa evidencia de el valor de la palabra, ¿no? Eh, Todo ese vasto confín de lo que en ciertas perspectivas se llaman herramientas ancilares o escrituras paraliterarias. Bueno, leer Covarrubias, por ejemplo, el tesoro lexicográfico puede ser de las actividades más divertidas para el proceso de pensar o escribir un texto. Porque, no solo porque además eh, Covarrubias tiene una imaginación muy frondosa, entonces muchas de sus definiciones son muy fantasiosas, pero producen sentido. Es decir, hay algo en la forma mentis de la época de que a todo le tenemos que encontrar un sentido que hace que fuercen las cosas y que eso de repente uno se da cuenta que al interior del texto funciona perfectamente. Y que me parece interesante también este tipo de textos para recuperar eh, cómo es que cómo es que se podía haber llegado a entender en el siglo XVII cuando se edita el texto, ¿no? Porque esa primera recepción, todos dicen que quieren ser respetuosos del contexto, de esto, de aquello, pero hay muchos aspectos que necesariamente se nos van a escapar, porque no somos lectores del XVII. Entonces, intentamos hacer cierta espeleología, un recupero, una búsqueda, y bueno, muchas cosas son conjeturales, ¿no? Pero para mí que sea conjetural no es un disvalor, todo lo contrario. Para mí es importante frente a lo que, y en esto sí soy quijotesco, ¿no? Frente a los modos digamos, masculinos, que son los propios de leer, que son los propios del tratado, del dogma, del que tiene cartografiado la lógica del mundo, eh, las zonas de la intuición o de incluso de los asedios que uno dice, bueno, es como yo intuyo que esto es así, o como me parece que es así, no me parece que esté mal. Porque propio del humano también es equivocarse, ¿no? O sea, a veces uno también aprende eh, de esas apuestas, ¿no? Fantástico. Mira, me quedé pensando con todo lo Mm. que hablabas de herramientas y de textos complementarios. También, porque he visto algunas reseñas también de tu libro actuales y también me gustaría preguntarte por la forma en que podés hacer intervenir eh, otras perspectivas teóricas en el análisis y con qué cuidados o límites o precauciones recomendás hacerlo o lo haces. Quiero decir, psicoanálisis o estudios de género o historia de la lectura o sociología de la cultura. Bueno, cómo y cuándo
sé que no hay una receta, pero es una pregunta que surge de leerte, digamos, ¿no? Sí, a ver, mm, yo a veces cuando te respondía después digo, bueno, van a decir que estoy loco porque después a veces lo que escribo parecería que se da de patadas con eso, ¿no? No tiene, creo que muchas veces cada trabajo, cada temática, cada problemática, muchas veces uno no puede estar, digamos, ser absolutamente prescindente de las conceptualizaciones actuales, ¿no? Lo que pasa es que también hay que saber cuando uno trabaja textos del 16 o del 17, hay que poner en perspectiva que a veces eso es lo más complejo, que los modos en que se pensaban ciertas problemáticas, ciertas circunstancias, no son iguales, ¿no? Entonces, muchos abordajes que a mí me parecen interesantísimos, eh, por ejemplo, cuestiones de género, ¿no? Eh, bueno, mm, las teorizaciones sobre el género al modo siglo XXI no son extrapolables al siglo XVII. No deberían serlo, lo cual no quita que ciertos enfoques de lectura sean igualmente válidos. Lo que pasa es que uno tiene que tener el recaudo de que es uno no escribir un artículo diciendo que Cervantes y la cultura gay, bueno, no existen los gays en el siglo XVII. Entonces, bueno, y de eso, por ejemplo, hay mucho. O sea, porque Cervantes es apropiado, digo, mal apropiado en el sentido de eh, Cervantes no puede decir todo ni estar opinando de todo, ¿no? Ni los textos de Cervantes son ejemplo de todo, ¿no? No son un bastión evangelizador de todo lo conocible, ¿no? De todo lo pensable. Eh, Nuestros intereses actuales, uno tiene que saber conciliarlos también con cómo se pensaban esas problemáticas en la época, ¿no? Hay un montón de cuestiones sobre, por ejemplo, que para la sensibilidad contemporánea eh, pueden resultar inaceptables y que uno cuando trabaja estos textos tiene que saber que tienen estándares de tolerancia o de legalidad altamente diferenciados. Es decir, en un manual de educación femenina hay un capítulo donde generalmente todos los manuales lo tienen, donde se le explica al marido por qué no está tan copado matar a la esposa. ¿Entendés? Entonces, bueno, eh, eso necesariamente es una señal de alarma de que tu mundo y tu modo de ver el mundo hoy día no es el mismo de entonces. Lo cual no quiere decir que vos no puedas trabajar la problemática de la violencia conyugal o eh, del uxoricidio en la prosa del periodo, ¿no? O en el teatro. Eh, pero hay que ser cauteloso, ¿no? No, a veces eh, esa pulsión por modernizar Cervantes, omitiendo un montón de cosas, no es la más aconsejable. Sobre todo porque, entre otras cosas, cuando vos producís, el resultado final es que es lo mismo un texto del 21 que el del 17, el resultado final es un aplanamiento, porque no hay diferencias que enriquezcan tu visión y tu comprensión. A mí una de las cosas, y eso siempre lo digo en las clases, por las cuales hay que estudiar el siglo de oro, es porque quizás es uno de los últimos siglos eh, profundamente incorrectos, políticamente incorrectos. Hay infinidad de cosas
que se piensan, se dicen, se sostienen, se llevan a la práctica en el siglo de oro, que hoy día serían objeto de cancelación perpetua, sistemática, ¿no? Y es bárbaro porque eso también es un siglo que nos ayuda a pensar muchos de los meandros y de las aporías y de las continuidades eh, de muchas cosas que querríamos que no existan, pero que bueno, ya desde ese entonces están, ¿no? Entonces, a mí me parece, es una época que me atrae muchísimo por eso, ¿no? Pero sí, el problema Fantástico. de cómo uno distingue, con qué límites, hasta qué punto, y eh, yo trato de ser cuidadoso. Quizás haya habido pasajes donde, bueno, uno dice, en este trabajo, en este capítulo, en esa clase, me dejé llevar. Yo también rescato, sobre todo en las formulaciones orales o el poder a veces de la analogía para afianzar un conocimiento, una idea o recuperar algún aspecto que me interesa enfatizar de lo que estoy enseñando. Pero claro, bueno, con los recaudos, las analogías son analogías, no son identidades, ¿no? Pero bueno, es que no esté dado también para mí es la garantía de que siempre tiene que haber alguien pensando cómo se enseña esto, si es o no del todo lícito, si es válido, pero bueno, dirán los demás cuán exagerado o desmadrado pude andar en tal o cual lectura, pero en general quiero ir por ahí. Y además, lo que me interesa es también que se pueda recuperar que en todos los siglos, en todas las sociedades, hay más discursos culturales y sociales en pugna de los que usualmente queremos reconocer, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo de oro están todos aquellos que pregonan por el goticismo, todos aquellos otros que están obsesionados con la limpieza de sangre, todos, bueno, las culturas populares enfrentadas a los consumos de élite. Eh, es una época donde se empiezan a afianzar, eh, digamos, perspectivas transmediales incipientemente, donde el valor del impreso compite con el valor de lo representado en series pictóricas, en series escultóricas. Entonces, me parece que cuanto más se abre, más se enriquece, ¿no? Incluso para mí, la función más interesante de un docente investigador, porque yo siempre trato de recuperar las dos caras, ¿no? Es ayudar y acompañar en el proceso de complejizar, no de aplanar. O sea, mi misión no es dar certificados de 100% acreditado esto, es poner en serie tales cuadros de poner, pensar la tradición emblemática, recuperar el refranero, atender a tradiciones populares o casurras, y bueno, y ver qué pasa, ¿no? Porque creo Me que parece en muy bien. parte esa constelación de, digamos, pulsiones, de núcleos de atención, que eso real reconstruido puede suscitar, también la tuvieron en la época. O sea, habrá habido algunos que ante un refrán habrán recordado tal o cual compilación, otros que no recordaban las compilaciones, pero recordaban otra cosa. Bueno, mm, es, digamos, por momentos yo pienso que es
una empresa en la cual uno está como condenado a veces a fracasar o no tener certezas, ¿no? Eh, pero al rato me digo que en realidad uno tiene muy pocas certezas en muchísimos órdenes de la vida y que, bueno, transitar con placer por eh, al menos, bueno, me ha ido quitando un peso, ¿no? A mí Sí, me gusta, algún- es lo que me gusta de pensar la literatura, de tratar de enseñarla, de escribir sobre los textos que me gustan, eh, es esto, ¿no? Me parece estar condenado a fracasar, ya me da una tranquilidad previa, Mm. digamos. Me parece muy bien. No, A digo, ver, para no monopolizar, sí. sí, no, porque sobre todo, a ver, uno nunca va a leer igual. O sea, hay muchas cosas que uno dice, está bien, sí, si comparás tu primer trabajo, vos recordás el primer trabajo porque es el primero, es una cosa así, emotiva, viste, afectiva, eh, pero no hace falta ir no hay remontarse tantísimos años atrás, ¿no? Quizás hay lecturas que hiciste 5 o 10 años antes y no te producen lo mismo, ¿no? Cuando vos te relees, ¿no? Y estar atento a esas diferencias también es importante porque uno, yo también estoy atento a mis propias relecturas del texto, ¿no? Yo digo que es una calecita, es un ritornelo un tanto melancólico, porque uno sabe que vez tras vez te resuenan muchas nuevas lecturas, muchas, o sea, es como que uno se va formando como lector, uno descubre, uno recuerda, te resuenan las voces de un montón de otros, desde tus maestros a colegas, a personas con quienes polemizaste. Eso surgen en cada vez que volvés a frecuentar el texto, ¿no? Lo único que no vuelve es el asombro de la primera vez. Lo único que vos no podés recuperar es esa sorpresa o esa emoción que te produce la primera vez que conoces de qué va la fábula, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, eso lo digo en un trabajo, ¿no? Que es que, por ejemplo, el episodio de Doña Rodríguez, para mí, que es el episodio más trágico, ese momento que marca como un cenit en el texto, ¿no? Es como una cumbre. Y vos decís, uno sabe, después cuando lo relee qué va a pasar, uno sabe, uno descubre más cosas, sigue pensando cosas, pero lo que no podés recuperar y que te queda en la memoria es ese asombro de la primera vez, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre insistimos que lo más importante es, por ejemplo, en los seminarios, que los alumnos lean. No lean la bibliografía y no prostituyan la ocasión de Mm, de tener esa pasear. sorpresa primigenia, ¿no? Porque si por vagancia, por fiaca, porque no llegas a tiempo, sucumbís a una síntesis como para caretearla de que leíste lo que había que leer para esa vez, en realidad lo que estás haciendo es mal vendiendo algo que después no vas a recuperar. Y eso es importante, ¿no? O sea, para mí, cada vez que se lee, hay que estar entero en el acto de lectura, ¿no? Conspira contra muchos de los presupuestos de la forma de vida actual, pero lo suscribo completamente. Mm. Escúchame, Diego, una última cosa que también políticamente incorrecta para hacer honor al punto de vista. No, que has mencionado varias veces la crítica peninsular, los españoles, ¿cómo nos llevamos? ¿Qué diferencia tiene, si es que la tiene,
¿Qué es leer desde Argentina? Qué implica leer desde Latinoamérica? Eh, para mí, yo creo que yo siempre dije que una de las grandes bendiciones que tuve fue haberme formado en la UBA con las maestras que tuve, tanto Alicia como Meneca, con el equipo de cátedra, con la gente con la que he colaborado, y hacerlo desde Argentina. Porque la situación de distancia, a ver, algo que hoy día suena absurda, ¿no? O sea, acá puede haber gente conectada desde cualquier lugar del mundo, es instantáneo. En mi época, qué sé yo, vos querías contactar a alguien y le tenías que mandar una carta que tardaba 14 días de repente en llegar, y si no te respondía al instante, la réplica volvía un mes más tarde. Vos mandabas una consulta, pedías un artículo porque necesitabas algo para un trabajo que estabas haciendo, para una bibliografía que no conseguías, y con suerte llegaba a los 2 meses a veces, ¿no? Bueno, esa época, ese contexto de producción es muy distinto al de hoy día, ¿no? Quizás por eso a veces también somos mucho más exigentes. Pero el punto es que en ese estado de orfandad que a veces te producía la Universidad Pública Argentina, sin fondos, sin inversión, sin muchas publicaciones, con la idea de que constantemente sabías que había cosas que se producían, que publicaban, pero que nunca llegaban. eh, digamos que eh, forzó a muchos docentes y nos incentivó a muchos a saber que la diferencia que nosotros podíamos producir no se podía jugar en términos del volumen bibliográfico. Es decir, vos hablabas yo tengo colegas que en algún momento, compañeros de mi edad, de mi generación, o un poco más jóvenes, que se fueron a hacer, por ejemplo, el doctorado a Harvard con Márquez Villanueva, ¿no? Y ellos te decían, lo que pasa es que en Harvard no citar toda la bibliografía es inexcusable. Márquez Villanueva ve que vos sobre el episodio tal no trabajaste tal o cual aspecto, no va a considerar bien tu trabajo, porque estás en Harvard y tenés todo. Los españoles estaban sentados sobre los archivos, ¿no? Los fondos, ¿no? Entonces, perpetuaron ese tipo de trabajo positivista, ¿no? De replico lo que existe, ¿no? Hago como una extensión crítica de lo real, apropiado por nosotros, conservado por nosotros. Y a los que estamos lejos, eh, nos quedó el furor o el delirio interpretativo. Es decir, la idea de que la diferencia se logra, se construye pensando. Yo no puedo, nunca pude en esa época competir con todos los materiales o todas las posibilidades bueno, este fin de semana me fui a la Biblioteca Nacional de Madrid y el otro me hizo una estancia de 4 días en París. No, estamos en Argentina. Pero lo que sí pudimos hacer desde Argentina, y eso fue durante mucho tiempo muy valorado, fue pensar. Es decir, nosotros no partíamos de bibliografía sobre el texto, sino que aceptábamos el texto liso y llano porque, eh, en definitiva, em, es lo más democrático, es lo que es igual para todos. Cosa me parece muy interesante. Yo estoy tomando nota también. Me Bueno, y parece muy aprovechamos, interesante. primero, muchas gracias a María por toda la recuperación del libro, las lecturas, y las preguntas, tan insidiosas sobre el libro de Diego y sobre el arte de lectura de Diego. Y creo que es el momento de abrir, los que quieran hacer alguna pregunta,
abrimos un poco el debate, las consultas. Em, Acá, Gladys, si te parece, leo lo que escribiste en el chat, o querés decirlo, lo leo, lo leo. Bueno, este, ¿no? Gladys que pregunta cómo está dividido tu libro, por qué escribir sobre furores e impresos, y cómo pensaste este libro con respecto a otras investigaciones tuyas. Hablaste de tus talks, ¿crees que en eso te pareces a Cervantes? Y después consultas sobre los modos mujeriles de leer. Eh, sí, Christine de Pizan pareciera dar otra imagen porque supo leer desde su condición femenina para reírse y oponerse de aquellos varones que hablaban de de aquella interpretándolos desde lo que leían, imaginaban, suponían. Bueno, y una felicitación, ¿no? Como siempre, brillante. Bueno, no sé si querés ir respondiendo, ahí está Mila, Bien, que te regresa. estamos con un tema así, Sí. Mila baja. Eh, bueno, a ver, sobre el tema de los modos mujeriles, para mí, eso es uno de los aspectos que más me interesó porque es que, a ver, todo el mundo dice, Don Quijote enloquece, las vulgatas, ¿no? Enloquece por leer, ¿no? Bueno, en realidad es una novela donde todos están leyendo, hay infinidad de lectores, entonces una de las preguntas que en algún momento me hice es, ¿qué se sabía de la lectura? Sobre los modos correctos o no correctos de leer. Y eso es los únicos que la tipifican son los moralistas, ¿no? Esta idea de que el modo de leer femenino es más que más el anatema de por qué las mujeres no tienen que leer. Las mujeres no tienen que leer porque no pueden distinguir realidad y ficción, que es precisamente lo que le terminaría pasando, según muchos, a Don Quijote, ¿no? eh, Frente al hombre que está destinado a leer otro tipo de cosas, los textos legales, los científicos, y que comprende. Y la distinción etaria de los jóvenes pueden confundirse con cualquier cosa, los adultos no. Bueno, Don Quijote es algo así como la cifra invertida del lector autorizado, es decir, es aquel que concentraría a priori todas las variables de legitimación como buen lector, viejo y varón, y es el que lee peor para los moralistas de la época, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba enfatizar en esta cuestión de el furor y de la lectura como una variable distintiva del modo de leer cervantino. Por un lado, porque creo que Cervantes inaugura para la modernidad o propone una nueva alianza que es el pacto de creencia en la ficción, ¿no? El valor de creer en la ficción. Y en ese sentido me parece sumamente novedoso, ¿no? Y el tema del furor también recuerdo mucho, o lo recordé cuando escribía, eh, un ensayo de Ludmer muy lindo que se llama Mujeres que matan, cuando ella trabaja y en una de las notas desarrolla toda la idea de la violencia ligada también a cierto tipo de consumos artísticos, de ciertas producciones artísticas, y la idea de lo femenino ligado a cierta visceralidad, ¿no? Eh, si algo definiría un poco ese modo de hablar de Don Quijote es una visceralidad, ¿no? Es como una lectora de personaje de Miseria Van la Letra, ¿no? Y muchos dicen también esta cuestión de si es como Madame Bovary, que las mujeres en el 19 leyeran estaba muy bien visto, porque era el lugar donde las querían encerrar, es decir, que se queden con la lectura, ¿no? Don Quijote en realidad termina leyendo lo que no hay que leer. Él tendría que haber leído tratados sobre conquistas, sobre leyes, sobre polémicas filosóficas, legales, y lee ficción, ¿no? Bueno, ahí Marcelo levantó la mano. Hola, sí, gracias.
Diego, no, volvía sobre lo que dijiste antes de empezar con las preguntas, ¿no? Esto de un poco la singularidad de vamos a decir así, el trabajo argentino con la literatura, Sí, desde la crítica, la singularidad de la crítica argentina en cuanto a la importancia de la lectura, ¿no? En este caso de la lectura entendiéndola como elaboración de una interpretación, digamos, lo que vos mm, planteabas eso de la relación es crucial, la mm, relación de la lectura con el pensamiento, ¿no? mm, Em, ¿Qué pensás de eso en el contexto más reciente, ¿no? En el que, por un lado, parecería que esos defectos, pero que nosotros convertíamos en virtud, ¿no? mm, De la distancia respecto de los grandes centros de investigación mundial y por lo tanto la distancia de los manuscritos, del material de base por un lado y de los grandes repertorios bibliográficos disponibles en bibliotecas universitarias del primer mundo, etcétera. Bueno, cuando eso un poco se resolvió en cierta forma, ¿no? Por supuesto que hay otras distancias y hay otras diferencias y hay otras disparidades y desigualdades mm, de orden geopolítico en el plano de la investigación, pero al menos esas están resueltas de manera más o menos eh, legal, digamos, mm, ¿no? Me refiero a la disponibilidad de versiones digitales de la biografía y crecientemente, ¿no? La posibilidad de consultar manuscritos, fuentes en versiones mm, digitalizadas, ¿no? Em, Porque yo noto por un lado que sí, persiste esa singularidad, ¿no? Del énfasis en la lectura en la crítica argentina y no solo me refiero, por supuesto, al estudio del siglo de oro, ni siquiera al hispanismo, ¿no? Extiendo. Pero también hay, me parece, recientemente, o no tan recientemente, en Argentina, un giro historicista importante, ¿no? Que tal vez se vuelca más hacia el trabajo con los datos, con la información, ¿no? mm, De orden filológico, de orden histórico, de otro orden, ¿no? Y trabaja mucho menos desde la opción tan fuerte por la interpretación que vos defendías, que es una marca de tu trabajo, además, y que era un poco el credo o los valores en los que nos formamos allá lejos de hace tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Con, sí, los próceres que nombrabas, mm. Josefina Ludmer, para empezar, ¿no? Que en el centro de su obra crítica teórica está la idea de una interpretación, una lectura, ese tipo de cosas. Perdón, lo largo. Sí, a ver, me parece muy interesante lo que marcas porque esta idea de que nuestro fuerte es la interpretación, bueno, hoy día todas esas asimetrías se han zanjado, porque hasta podés navegar, meterte en la Biblioteca Nacional de Madrid, podés consultar manuscritos. El problema, por otro lado, es que accesibilidad no necesariamente se ha transformado, se ha traducido en todos los confines de la producción crítica, ¿no? En frecuentación o cambio de hábitos, ¿no? Que son dos cosas muy distintas, ¿no? Cuando fue el boom de Internet, el boom de la digitalización, eh, yo tuve una gran discusión con Isaías y en la cual también Terciolía, ¿no? Que decía por el tema de que si era bueno que hubiese ediciones digitales, ¿no? Y Isaías dice, bueno, ahora todo el mundo las va a tener al alcance, ¿no? Y Lía le dijo, sí, en el Renacimiento decían libros para todos y no todo el mundo se puso a leer. Y la realidad es que el trabajo lexicográfico no floreció porque hubiese ediciones digitales, ¿no? Porque efectivamente hay que modificar el chip mental de que eso es importante y puede y deberíamos ir a. Entre el exceso de, en un polo, ¿no? De
interpretación pura, lo único que cuenta, eso no sirve. El problema que yo veo hoy día es que se empieza a perder eso en beneficio excluyente de la lógica del archivo, ¿no? Es decir, eh, tenemos que inventariar todo, contar todo lo que existe dentro del archivo, pero no pensarlo. Es decir, me parece que entre los dos polos uno tendría que poder ser dúctil cuando hay el propio trabajo en una armonización criteriosa de los dos puntos, ¿no? De tensión, y también en industriar al otro cuando lo formas como alumno, al alumno que el becario, el doctorando, a que ningún polo puede ser todo, ¿no? Porque si no, se termina produciendo desde, eh, siempre tiendo a registrar los malos ejemplos, ¿no? Esas cosas donde tesis que terminan siendo inventarios de lo que ya existe en un inventario, pero esa tesis en realidad no tiene media idea propia, ¿no? Es decir, los archivos son valiosísimos si estamos dispuestos también a pensarlos, ¿no? No simplemente a replicarlos y a decir, hemos encontrado tales cartas, hemos visto, hemos recuperado esto. Bueno, bárbaro, lo recuperamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Eh, Son cosas que no tengo resueltas y quizás en las cosas que, con cómo me desempeño en el día a día, es quizás con lo que uno se siente más seguro y quizás sea difícil sentirse seguro en los dos lugares, ¿no? Pero quizás la lógica de los archivos o ese furor por el archivo que existe hoy día, eh, que no quiere decir que todo el mundo le preste atención, por otra parte, ¿no? Eh, Quizás en mi caso, porque son archivos, lo que sería de interés para mi investigación o para mis lecturas, son del 16 o 17 y bueno, siguen estando un poco en el estatuto de eso que quedó allá lejos y que está en España, ¿no? En mi caso concreto, pero lo noto un poco también en los trabajos actuales, ¿no? De colegas en productos de literatura argentina, latinoamericana, hay como un boom, ¿no? Pero creo que es un poco, son como dos polos, ¿no? Quizás es un vaivén pendular y no sé en qué terminaremos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta, comentario. Estamos medio sobre la hora ya, ¿no? Ya casi que sí. No, yo simplemente para acotar algo. Me encantó escucharte, Diego, y por ahí también escuchar este lugar que vos ponés de privilegiar el no renunciar al placer de que el texto nos sorprenda. Y digo, esto de seguir potenciando que en la clase de grado, de posgrado, de donde sea, nosotros instalemos que más allá de todo el infernal mundo de la crítica, podamos escuchar el texto. Hoy por hoy, al menos, más de una vez, nos seguimos sorprendiendo que el alumno viene ya con instalado antes que llegara el texto, va a buscar lo otro para facilitar. Y creo que cuando perdemos de vista que el objeto literario es la razón primera, estamos desvirtuando todo el resto de la tarea. Entonces, yo te escuchaba a vos y decía, lástima que no hay tantos alumnos escuchando para que se den cuenta que cuando uno les dice, escuchate, escucha el texto, permitite escuchar para desde ese lugar construir algún camino de interés, yo decía, lástima que no están para que vean que no somos hay algún grupo reducido que les está diciendo. Así que me encantó escucharte y me gustó lo de la incorrección también como una variable para pensar muchos textos que están alejados en tiempo. La verdad me encantó, Diego. Nada Bueno, más muchas para decir. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mm. Aunque me tuve que salir unos 15 minutos,
escuché prácticamente todo el panel, el encuentro, lindísimo. Y yo me quedo con esa otra, ¿no? Idea que viene unida a lo que acaba de decir Rosario, que es esa lectura arqueológica del texto, esa lectura que va, digamos, que vuelve a la idea de mirar la escritura, detenerse en las palabras, ¿no? En ese espesor, el espesor del sistema de la lengua que ahí está funcionando, ¿no? Modelizado, pero que está indicando caminos, ¿no? Caminos posibles de leer y que, bueno, que son desafiantes, que permiten reconectar con la pasión y que además liberan la palabra, ¿no? También eso me parece que es me quedo con esa idea, ¿no? Entre tanta crítica, además cuando uno piensa, ¿no? Ingresar al Quijote o hacer, ayudar a los alumnos a ingresar a ese texto y claro, de pronto hay una cantidad enorme de críticas, y como vos decías, Juan Diego, están los clásicos, los no clásicos, las críticas desde diferentes corrientes, poder refrescar la mirada y decir, bueno, mirarlo al texto en su espesor, ¿no? En su espesor de escritura, ¿no? Mm, Me parece que es, bueno, aliviana muchísimo, me parece que es una excelente puerta de entrada, ¿no? Eh, nada, me quedo con eso y bueno, y recojo además esa especie de toma de lugar desde las libertades, ¿no? Que vos haces. mm, Evidentemente es tu manera de leer, ¿no? Hay una manera muy libre de leer. Obviamente que tenés con qué, mm, pero me parece que eso refresca, siempre, siempre refresca, ¿no? Siempre es como que alimenta, ¿no? La crítica, ¿no? La lectura crítica, que no debe desprenderse de la pasión, del desafío. Así que bueno, yo te lo agradezco especialmente en este momento, ¿no? Y en esta intervención tuya. Bueno, muchas gracias, María Eduarda. Y gracias a todos. Bueno, yo quiero agradecer también a María de los Ángeles con su la tan querida colega de Uruguay, de Gracias, la Universidad de la Julia. República, y que tiene un grupo también de cantistas, bueno, ahora se oye más el sonido del Mi sonada y mis mocos. Alergia. te digo, con un grupo tan lindo de gente que estudia Cervantes en la Universidad de la República, capitaneados por María, que siempre tiene lecturas tan finas de los textos del siglo de oro, de los textos actuales y de la crítica, ¿no? Tu lectura del libro de Diego fue muy interesante, revitalizante y bueno, y todo lo que pudo decir Diego de su arqueología de la crítica, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a los dos y me quedo también pensando, digo, perdón, vuelvo un poquito atrás, ¿no? Pero esto que, este conflicto, ¿no? De cómo manejar la cuestión del ingreso de los estudiantes a los textos, ¿no? Y el difícil equilibrio que hay, que yo creo que hay que tener entre, uno tampoco los puede dejar, sobre todo textos del siglo de oro, no los puede dejar como, bueno, entren porque se van a sentir muy inseguros, ¿no? Y muy que quizás no van a saber qué hacer. Y cómo se manejan esos lineamientos de tirarles algunas líneas para saber más o menos en qué están, para que las puedan romper si quieren, por supuesto, pero siempre es necesario y creo que, bueno, lo tratamos de hacer en las clases, ¿no? De darle como un parámetro. Después tienen que entrar al texto sí o sí, ¿no? Pero que no se queden tanto con no, las lecturas críticas de por sí, sino eso, el ingreso al texto y bueno, y por eso tan interesante y tan importante la recuperación
de Alicia como nuestra maestra que nos enseñó Mm. a eso, al texto. En eso parece Mm. protestante. El texto antes que nada. O, Este, o diríamos judíos, ¿viste? Porque también el acto de la interpretación de la para el interpretación de judaísmo la es todos pueden interpretación. interpretar, ¿no? Exacto. Y aparte, eso lo hemos visto, pero sí, eh, y aparte, bueno, siempre decían, bueno, Alicia, esta idea de si está loca, cómo se le ocurre esto y aquello, y nosotros aprendimos con Alicia que para poder trabajar y para poder ser feliz con lo que uno hace, eh, el super yo lo tiene que tener un poco dañado. Es decir, si uno se va a estar torturando por la mirada de los demás, por esto, por aquello, no, bueno, lo desactivamos un rato. Bueno, a mí me Y falta un mejor, poco de análisis todavía para eso, ¿no? Pero sí, pero sí, eso es lo que hay que, a lo que hay que intentar llegar, por supuesto. Otro Este, día hablamos del trabajo de Julia, entonces. ¿Ah? bueno, así que ahora creo que va a cerrar Marcelo el ciclo. Podemos, a ver si hay más gente que quiera prender la cámara, podemos aprovechar también para sacar una foto de familia, de los que estuvimos ahora. Hubo mucha gente conectada, pero no todo el mundo está con cámara o quiere o puede prender la cámara. Pero bueno, sí, si hay gente que quiera, prendemos y si no, sacamos una foto nosotros, ¿les parece? Vamos a la foto. vale, Y mientras tanto yo aprovecho para cerrar. Me pidió Gladys Lizabe que cierre el ciclo de encuentros académicos de la Asociación Argentina de Hispanistas 2024. Fueron 2 meses de encuentros virtuales con asistencia numerosa, nacional, internacional, entre el mes del hispanismo argentino, que fue octubre, que celebramos en octubre, y el día de hoy. Tuvimos a lo largo del ciclo, brevemente repaso, 4 presentaciones y discusiones de libros que aparecieron en los últimos años. Fueron Companion to the Poema de Mio Cid, que coordinaron Irene Saderenko y Alberto Montaner con Peter Mahoney, que fue uno de los primeros encuentros. Luego, Derivaciones de una poética del relato de viajes de Sofía Carrizo Rueda. A continuación, El Imperio de la Melancolía, metateatro imaginario en la España del siglo de oro, publicación coordinada por Marcela Sosa y Graciela Balestrino. Y hoy terminamos con Furores Impresos, la saga de las primeras lecturas del Quijote de Juan Diego Vila. También hubo paneles temáticos muy interesantes dedicados a cuestiones que creo que hoy son capitales en relación con nuestras prácticas como hispanistas, entre las cuales la enseñanza de la literatura española tuvo un lugar central, tanto la enseñanza en la universidad argentina como en la escuela secundaria, ¿no? Y el panel inicial se conectó con esto también, que era una reflexión sobre la situación actual del hispanismo argentino, que reunió a expresidentes y presidentas de la asociación, ¿no? Estos paneles los coordinaron Germán Prosperi, Rosario Queva, Gladys Lizabe y Karina Zubillaga, ¿no? Todos estos encuentros fueron registrados y están disponibles en el canal de YouTube de la asociación y seguirán ahí para verlos o volver a verlos. Y ahora creo que solo resta, bueno, agradecer primero, bueno, por supuesto a la presidenta de la asociación, la profesora Gladys Lizabe, que fue la que tuvo la idea del ciclo y que lo organizó e impulsó intelectual y materialmente, así que vaya el agradecimiento. También un agradecimiento especial por su trabajo a Alejandra Siles Pavón, que desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y del área de comunicación, se encargó de todas las cuestiones técnicas y de la posibilidad material de que todos estos encuentros se hayan realizado a través de este medio y de forma muy, muy exitosa. Por supuesto, también un agradecimiento a todos quienes participaron de los paneles, como expositores, moderadores, coordinadores, presentadores, claro, pero también gracias a quienes hicieron preguntas, comentaron, escribieron en el chat.
o simplemente asistieron, ¿no? Les agradecemos mucho, ¿no? Para cerrar, una buena noticia, la asociación incrementó sus miembros en un 20% desde mayo de este año, se incorporaron 27 socios nuevos en los últimos meses como resultado de las políticas que esta junta directiva viene desarrollando en ese sentido, así que bueno, me parece que podemos terminar bien arriba con una noticia auspiciosa y esperanzadora. Y bueno, sin otra cuestión, ojalá que volvamos a encontrarnos pronto y bueno, muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Sacamos la foto ahora. Miremos todos a cámara para que todos salgamos bien. Ahí va. Muy bien. Muy linda. Después la mandaremos, la subiremos a las redes. Bueno, Gracias, muchas Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Y gracias, hasta muy María. pronto. hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego. Manden, Gracias. manden anuncios.